Hola, estimados y estimadas estudiantes. Quiero compartir con ustedes este video que he preparado para poder ayudarles en el proceso de escritura de sus anécdotas. Entonces, les invito pues a observar el video titulado ¿Cómo escribo la primera versión de mi anécdota? Veamos. Ya les hemos explicado en la clase anterior que para escribir cualquier tipo de texto vamos a pasar por una fase. Esta fase involucra hacer la primera actividad de planificación donde nos anticipamos algunos aspectos importantes del texto. Luego tenemos la textualización donde escribimos nuestra primera versión teniendo en cuenta una serie de aspectos que caracterizan al tipo de texto que vamos a escribir. Y la última fase se llama la fase de revisión, donde hacemos la corrección del caso teniendo en cuenta el instrumento de evaluación que nos alcanza nuestro docente y también algunos aspectos muy importantes como si hay coherencia en nuestras ideas, si estamos escribiendo con corrección ortográfica, si la presentación de mi texto obedece a lo que he planificado. Entonces, esos aspectos se van teniendo en cuenta para esta fase. Bien, entonces, estudiantes, continuemos. Ahora bien, hemos hablado ya la clase anterior con ustedes sobre la planificación, ¿verdad? Entonces, cuando planificamos nuestra anécdota, podemos tener o tomar en cuenta estas interrogantes. ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Qué tipo de registro usaré? Entonces, la primera pregunta sobre qué voy a escribir obedece al tema de mi texto. En este caso, en la anécdota que yo les he narrado en la clase anterior, hemos planificado de esta manera. ¿Sobre qué voy a escribir? Sobre el día que incumplí una norma y me llevé un gran susto. ¿Para qué voy a escribir? En este caso también les hemos compartido un material de lectura y la conclusión sería que yo voy a escribir para hacer reír a quienes lean mi anécdota o voy a entretenerlos. ¿A quién voy a escribir? En este caso voy a escribir mi anécdota a mis alumnos, mi familia y a mis colegas, a quienes les voy a compartir mi escrito. ¿Qué registro usaré para escribir mi anécdota? En este caso, como se trata de una anécdota, acciones de hechos de la evidencia propia, utilizaré un registro informal, ¿no? Porque mi texto no tiene que ser serio, tiene que ser un poco jocoso, ameno, de tal manera que el registro informal me va a permitir a mí lograr el propósito que yo persigo. Entonces, una vez que hemos tenido estos aspectos en cuenta, pasamos a planificar en sí el contenido de nuestra anécdota, ¿no? Entonces precisamos algunos aspectos para lo cual damos respuesta a estas 6 interrogantes. Siempre parto con la primera pregunta, ¿sobre qué voy a escribir? Ya habíamos puntualizado en la anterior diapositiva el tema de nuestra anécdota. Entonces, ¿sobre qué voy a escribir? Sobre un día que incumplí una norma y me llevé un gran susto. ¿Cuándo ocurrió? Un domingo de julio del año 2020. ¿Dónde ocurrió? En la carretera hacia Pueblo Nuevo. ¿Qué personas estuvieron involucradas? Bueno, en este caso, mis personajes son Pablo, Yuria y Bremi. ¿Cuáles fueron los hechos comunes y cotidianos? En este caso, el deseo de visitar a la familia, el viajar en una moto lineal, que son aspectos muy comunes que siempre hacemos nosotros cuando tenemos pues un lazo familiar y por ahí tal vez tenemos un medio de transporte para poder movilizarnos.
¿Cuáles fueron los hechos poco comunes? ¿O cuál fue el hecho poco común? También se puede decir. En este caso, en la anécdota que les voy a narrar, que voy a escribir, el hecho poco común es huir de la presencia de los soldados, ¿no? Ya ustedes conocerán por qué se huye de los soldados en esta anécdota. Ahora bien, hemos tenido ya en cuenta algunos aspectos importantes del contenido de nuestra anécdota, en este caso mi anécdota. También es necesario establecer ya de manera cronológica los hechos principales de nuestra anécdota. Esto, de alguna manera, a ustedes no les he pedido, pero yo quiero que ustedes visibilicen cómo he operado, he planificado este aspecto también para poder configurar mi anécdota. En primer lugar, me voy a plantear la pregunta, ¿cómo empieza mi anécdota? Luego voy a estar planteando la pregunta, ¿qué acciones importantes ocurren en mi anécdota? Y finalmente estaré preguntándome, ¿cómo termina mi anécdota? Si ustedes se dan cuenta, estas tres preguntitas están muy relacionadas con la estructura de una anécdota, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. ¿Cómo empieza mi anécdota? Aquí puedo yo ya puntualizar algunos hechos importantes de esta parte. Un día domingo, Brenda quiere visitar a sus padres. El siguiente hecho sería accedo a llevarla a pesar del riesgo. ¿Qué acciones importantes ocurren en mi anécdota? Salimos de Chepén en medio del silencio y la tranquilidad reinante. A la entrada de Pueblo Nuevo los serenos nos cierran el paso. De repente aparecen soldados en una camioneta. Huimos antes que nos detengan. ¿Cómo termina mi anécdota? Regresamos a casa y a Bremi no le quedan más ganas de visitar a su familia los días domingos. Entonces, esta especie de organización cronológica me hace visualizar ya a mí cuál es el contenido que va a tener mi anécdota. Ahora, cuando yo escriba, no voy a pegar simplemente estas oraciones y voy a decir ya mi anécdota está lista. No, esta es la esencia, es el esqueleto de mi anécdota. Yo le voy a dar detalles, voy a aumentar situaciones, quién sabe, puedo agregar diálogos, descripciones, aspectos que le den notoriedad y belleza a mi texto. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que para escribir nuestra primera versión, porque ya es nuestro turno de escribir nuestra primera versión de la anécdota, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Mucho oído. Escribir en párrafos definidos cada parte de la anécdota. No se trata de hacer un solo párrafo, lo amontono mis hechos, no. Cada parte tiene que estar bien definido. Inicio, nudo y desenlace. Mínimo 3 párrafos. ¿Qué más puedo puntualizar? Resaltar lo insólito de la situación o hecho. Resaltar lo insólito de la situación o hecho. Además, es necesario darle claridad y gracia al escrito, para lo cual los detalles son muy importantes. Otro aspecto a tener en cuenta es el contenido humano envuelto en el hecho, ¿no? Las situaciones que nos pasan en la vida. También debemos elegir un título que represente la situación curiosa, interesante o divertida. El título sintetiza muchas veces el contenido y un buen título pues siempre va a llamar la atención y va a invitar a la lectura del texto que nosotros proponemos. También es importante usar los conectores temporales con acierto y los signos de puntuación de manera apropiada para organizar nuestras ideas y darle una coherencia también necesaria. Entonces, una vez que hemos tenido en cuenta estos aspectos, estas recomendaciones, nos ponemos manos a la obra y escribimos nuestra primera versión. En este caso, mi primera versión es la siguiente. Esta es la primera versión de la anécdota titulado Un domingo de cuarentena.
Un día domingo de julio del año pasado, amaneció soleado y por eso mi esposa quiere visitar o quiso visitar a sus padres a pesar de la prohibición. Sus padres viven en un pueblo a 1 hora de Chepén. Ella no los veía desde abril. Después del desayuno, encendí la moto lineal y partimos, Yuria, mi hija y Bremi. Eh, Escasos vehículos y transeúntes circulaban por la ciudad y en la Panamericana reinaba el silencio y la tranquilidad. Pensé que encontraría policías en Puente Azul o en la carretera a Pueblo Nuevo. No había nadie. Después de doblar una curva cerca ya de Pueblo Nuevo, vimos una tranca pintada de amarillo para cerrar el acceso. Al llegar a ese punto intentamos convencer a los serenos de turno para que nos dejen pasar. No insistimos porque de repente vimos una camioneta blanca con soldados saliendo de Pueblo Nuevo. Giré la moto apurado, tomé la carretera de regreso a Chepén antes que me capturen. Para desviarlos doblé hacia la carretera de Apacanga, pero vimos que la camioneta venía detrás de nosotros. Nos dieron alcance y menos mal que siguieron de largo. Nosotros nos regresamos a casa antes de llevarnos otra sorpresa. Desde entonces, mi esposa ya no tiene la idea de visitar a sus padres los días domingos. Entonces, esta es la primera versión de mi texto, donde ya puntualizo de manera muy clara, muy clara, las partes que constituyen mi anécdota. Aquí tenemos el inicio en el primer párrafo. Tenemos algunos párrafos, 3 párrafos que son parte del nudo, y también tengo un párrafo que señala el desenlace y termina mi primera versión. Una vez que yo he hecho mi primera versión, hago una lectura y una relectura y también tengo en cuenta estas recomendaciones para mejorar mi texto, ¿no? Entonces yo reviso mi texto teniendo en cuenta estas recomendaciones que mi maestro me hace y también voy dando respuestas a estas interrogantes para comprobar si mi texto está cumpliendo o no estos requisitos. Has precisado en el primer párrafo el momento y el lugar de la situación, ¿no? En el primer párrafo, de alguna manera, en mi texto estamos presentando la situación, ¿no? La situación. Has narrado el hecho común que precede al hecho poco común. Has incluido tu relato con el hecho insólito o divertido, o has concluido tu relato con el hecho insólito o divertido. Has corregido los errores ortográficos y de puntuación. Has utilizado conectores de tiempo para organizar los hechos narrados en tu anécdota. Entonces aquí nosotros podemos visualizar, ¿no? Podemos tener en cuenta, depende de cómo está mi texto, y voy pues en la segunda versión mejorando el contenido y la estructura de mi texto y también algunos insumos necesarios para que este texto sea atractivo y formalmente bien escrito. Y una vez que he procedido de esta manera, ya podré presentar mi texto y también veamos algunos conectores temporales, ¿no? ¿Qué son los conectores temporales o los conectores de tiempo? Son herramientas de la lengua que permiten unir las distintas partes del texto narrativo relacionadas entre sí por el paso del tiempo, ¿no? Al inicio, luego, a continuación, finalmente, son algunos ejemplos de conectores temporales. Aquí tenemos un esquema en el cual nos presenta una variedad de conectores temporales que pueden ustedes utilizar para mejorar y darle noción de seguimiento temporal a sus anécdotas. Y finalmente, jóvenes, les puedo mostrar pues el texto concluido. Aquí ya podrán ustedes observar que se ha mejorado el texto dándole detalles, aumentando algunas descripciones, incrementando algún diálogo por ahí para enriquecer y hacer interesante mi anécdota, ¿no? Igualmente, lo hemos estructurado en